La ciudad sitiada de Pokrovsk aún resiste. No lo sabrías si hubieras escuchado las últimas declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, por ahora, Pokrovsk sigue siendo una zona de guerra, y el supuesto control total ruso está lejos de ser una realidad. Putin planea usar Pokrovsk para propaganda. La realidad que intenta ocultar es que la batalla por Pokrovsk ha sido un baño de sangre para Rusia. Las fuerzas de Putin podrían tomar la ciudad, incluso si sucede. Ucrania ha quebrado a Rusia en Pokrovsk al infligir pérdidas catastróficas a las fuerzas de Putin. Primero, vamos a dar un poco de contexto. Antes de la invasión a Ucrania, Pokrovsk, ciudad significativa, pero no muy importante en Donetsk, con unos 60.000 habitantes, la ciudad era famosa por su industria del carbón. Aunque todo eso cambió una vez que las fuerzas de Rusia entraron en Ucrania. A medida que la batalla por Donetsk se intensificó, Pokrovsk pasó de ser solo otra ciudad a convertirse en un centro logístico clave para Ucrania. Putin quiere ese centro. Lo quiere tanto que ha enviado tropas a realizar asaltos en la dirección de Pokrovsk durante 18 meses incluso, cuando el significado militar de la ciudad se ha ido desvaneciendo. Para Rusia, Pokrovsk ahora es una posible base para futuros ataques a Sloviansk y Kramatorsk. Para Ucrania, este centro logístico, antes clave, ahora es una zona de muerte que cobra un alto precio en sangre rusa antes de caer. La gran cantidad de tropas que Putin usa para tomar la ciudad muestra su importancia para él. En la fallida ofensiva de verano de Rusia en Ucrania en 2025, Pokrovsk fue el principal objetivo de Putin. El Kyiv Post informa que Rusia asignó unos 10.000 de sus 70.000 soldados solo a esta pequeña ciudad. La cifra solo ha aumentado desde entonces. Y el Moscow Times cita al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diciendo que Rusia ahora ha concentrado alrededor de 170.000 de sus soldados en la dirección de Pokrovsk. Sea cual sea la cifra real, está claro que Putin cree que abrumar a los defensores de Pokrovsk con pura cantidad es la mejor táctica, y está funcionando, aunque todavía no ha funcionado por completo. No lo sabrías si escucharas a Putin. El 2 de diciembre, antes de una reunión histórica con enviados de Estados Unidos, Putin dijo que Pokrovsk había caído. Con vestido de camuflaje, Putin se mostró militar al anunciar la caída de la ciudad ucraniana. Esto coincidió para darles ventaja en las próximas conversaciones de paz. Pokrovsk es un buen apoyo para cumplir los objetivos de la invasión, pues el ejército ruso avanza fácilmente desde Pokrovsk en todas las direcciones, según el Moscow Times. Volveremos a esa coincidencia más adelante en el video. Putin respaldó sus afirmaciones con pruebas. En un artículo del 2 de diciembre que cubre la situación en Pokrovsk, The Telegraph reportó que el Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes que respaldan la afirmación de Putin. Las imágenes compartidas por Associated Press en YouTube parecen innegables. De pie, claramente visibles en el centro de Pokrovsk, las tropas rusas ondean la bandera de su país. El video dura solo unos segundos, pero parece lo suficientemente contundente. Rusia difundió el video en la televisión estatal y lo usó como prueba para decir que Pokrovsk cayó. La afirmación le da a Putin una ventaja antes de las conversaciones de paz con Estados Unidos. Pero no todo es lo que parece. A las pocas horas de que se transmitiera el video ruso, Ucrania cuestionó su veracidad. El país no intentó afirmar que los soldados rusos no habían llegado al centro de Pokrovsk, ni tampoco afirmó que la bandera rusa no había sido ondeada y plantada. Como suele ocurrir con las hazañas de la bandera rusa, los soldados que la plantaron no permanecieron mucho en el lugar. El Telegraph informa que fueron rechazados tras grabar su video, según Ucrania. Ese informe está respaldado por el Comando Oriental del Ejército Ucraniano, que dice: continúan las operaciones de búsqueda, asalto y eliminación enemiga en áreas urbanas de Pokrovsk. Esto no pasaría si Rusia controlara la ciudad. Putin parece mentir. En el mejor de los casos, la situación es confusa. Sin embargo, Rusia ha sentado muchos precedentes que demuestran que está dispuesta a usar afirmaciones falsas de victoria como propaganda. Mientras Putin decía que Rusia controlaba Pokrovsk, el Kremlin anunció que Vovchansk también cayó en manos rusas. Eso es según un informe del 2 de diciembre del Kiev Independent, que dice que Ucrania ha negado las muy oportunas afirmaciones sobre la caída de Vovchansk, así como negó que Rusia tenga el control total de Pokrovsk. El Estado Mayor de Ucrania incluso recurrió a Telegram para explicar lo que el mundo estaba viendo en las imágenes de Rusia ondeando su bandera, declarando: esto es simplemente otro intento del Kremlin de usar un video escenificado de plantación de bandera con fines de propaganda para influir en los participantes de negociaciones internacionales. No es coincidencia que el 2 de diciembre RBC Ucrania informara que Putin afirmó que las fuerzas rusas casi toman Kupiansk. El presidente de Rusia
dijo que sus fuerzas bloquearon hasta 15 batallones ucranianos en la ciudad, lo que indica que Rusia gana más control. Valery Gerasimov, quien es el jefe del Estado Mayor General de Rusia, fue más allá y afirmó que toda la ciudad había sido liberada del control de Ucrania. RBC Ucrania afirma que ninguna declaración es cierta y que la mayor parte de Kupiansk sigue bajo control ucraniano. Zelensky afirma que casi todas las tropas rusas fueron expulsadas de la ciudad. Lejos de ser otro sitio de derrota ucraniana, el eje de Kupiansk es donde Ucrania logra sus mayores éxitos. Las mentiras de Rusia sobre Pokrovsk y Vovchansk son escandalosas, y sobre Kupiansk, totalmente inventadas, dice RBC Ucrania. Solo demuestran hasta dónde Putin y el Kremlin llegarán para crear una versión de la invasión a Ucrania favorable a Rusia. Las verdades a medias, las tergiversaciones y las mentiras descaradas son el pan de cada día de Putin. Pero la realidad cuenta una historia muy diferente. Aunque los soldados rusos avanzan lentamente en Pokrovsk, la ciudad probablemente no resistirá a los ataques de Rusia. Las probabilidades de que eventualmente caiga son altas, pero esa caída aún no ha ocurrido. Y si eso sucede, Ucrania podrá ver una parte de la batalla de Pokrovsk como una victoria total. Habrá perdido la ciudad. Pero el precio que Putin pagó con la sangre de sus propios soldados será tan alto que bien podría frustrar los futuros intentos de Rusia de tomar más territorio en Donetsk. Las pérdidas de Rusia son tema de debate, pero incluso las cifras más bajas serían catastróficas para Putin. The Moscow Times proporciona algunas de las estimaciones más conservadoras en su informe del 2 de diciembre. No es posible evaluar con certeza las pérdidas de ningún bando en la lucha por Pokrovsk. El medio cita al Instituto para el Estudio de la Guerra, que afirma que las fuerzas rusas han sufrido bajas importantes en su campaña de meses para tomar Pokrovsk. Zelensky también ha compartido una cifra afirmando que Rusia ha perdido al menos 25.000 soldados solo en la dirección de Pokrovsk durante octubre. El presidente de Ucrania dice que estos datos no son estimaciones. Él afirma que las 25.000 bajas rusas en Pokrovsk en octubre ya fueron confirmadas. Todas fueron grabadas en primera persona por drones vista en primera persona que el ejército ucraniano usó para causar esas bajas. En realidad, el número supera los 25.000. Zelensky sugiere que Rusia perdió entre 2.000 y 3.000 soldados más por armas que no registran evidencia, como la artillería. Recuerda, estos números solo cubren octubre y al parecer bajaron mucho en noviembre, si el Instituto para el Estudio de la Guerra es preciso. El ejército de Ucrania afirma haber matado a 1.221 soldados rusos y herido a 545 en la batalla por Pokrovsk en noviembre. De esas bajas, 519 muertes y 131 heridos fueron en Pokrovsk. Esto nos indica que las fuerzas de Rusia están efectivamente dentro de Pokrovsk, aunque aún no han tomado la ciudad. Sugiere que Ucrania dedica muchos recursos a eliminar a quienes ingresan a la ciudad. Como mencionamos, Pokrovsk probablemente caerá, en lugar de enfrentar las menguantes fuerzas que intentan rodearla. Pero antes de que eso suceda, Ucrania va a hacer que el ejército ruso pague un alto precio. Si vemos todo el esfuerzo de Putin por Pokrovsk, los números se ven aún peores. Octubre pudo haber sido el mes más doloroso que Rusia experimentó en su lucha por la ciudad sitiada. El asedio de 18 meses a Pokrovsk y zonas cercanas lo demuestra. Perder 25.000 en octubre es solo una gota en el océano. Según el comandante del 429º Batallón Separado Aquiles de Ucrania, Yuri Fedorenko, las pérdidas totales de Rusia en Pokrovsk han superado las 10.000 y no se ni nauisen. Según David Axe, quien fue corresponsal militar de Forbes y ahora es autor de la columna Trench Art, para Rusia podría ser incluso peor que eso. Axe solo comparte las cifras de 10.000 con Fedorenko. Él afirma que Rusia ha sufrido esas bajas entre enero y principios de octubre de 2025. Axe lo afirmó antes de que Zelensky informara sobre las 25.000 muertes rusas en Pokrovsk en octubre. No cubren los meses previos a 2025, cuando Rusia avanzó hacia la ciudad y perdió miles de soldados. Lo que parece claro en este momento es que al menos 10.000 soldados han sido bajas debido al avance de Putin hacia Pokrovsk. Sin embargo, el número podría ser mayor, pues como indica el Moscow Times, cada cifra es solo una estimación, no un hecho. Sin embargo, parecería que Ucrania probablemente no está muy lejos de la realidad con su estimación, si tomamos como referencia un informe de la prensa Euromaidan sobre la situación en Pokrovsk. El informe indica que la 155A Brigada Mecanizada Separada de Ucrania reporta que las pérdidas rusas en Pokrovsk son tan graves que en algunas zonas hay hasta 20 soldados rusos muertos en áreas de 10 metros cuadrados. Para ponerlo en contexto, Health Central dice que el área superficial promedio del cuerpo de un adulto es de 1.9 metros cuadrados.
Eso significa que necesitarías alrededor de 5 hombres para cubrir un área de 10 metros cuadrados. Si hay 20 soldados aquí, significa que Rusia está perdiendo soldados, a tal ritmo que sus cuerpos literalmente se están apilando uno sobre otro. Hay dos pensamientos horribles que surgen. O los soldados de Rusia están atacando en grupos extremadamente concentrados, lo que los convierte en blancos fáciles para la artillería y los drones de Ucrania. Atacan en pequeños grupos, siguiendo al anterior hacia trampas mortales ucranianas. Cada grupo tendría que trepar sobre los cuerpos previos, mientras los drones de Ucrania los cazan, lo cual es igual de aterrador. Un ejemplo de las tácticas de picadora de carne que Putin ha usado en la guerra de Ucrania, como los vistos hasta ahora. Las pérdidas de Rusia en Pokrovsk son enormes, pero ¿y las de Ucrania? ¿Seguro? Los defensores de la ciudad han soportado muchas muertes para causar grandes bajas a las fuerzas rusas invasoras. Ucrania sí ha sufrido bajas en Pokrovsk, aunque no son ni de cerca tan graves como uno podría suponer. Ucrania no revela sus bajas. Irónicamente, solo hay una cifra que The Moscow Times puede reportar, proveniente del canal ruso de Telegram Shot. Ese canal afirma que Ucrania ha perdido alrededor de 6.500 soldados en la batalla por Pokrovsk. Este es un canal ruso. Busca mostrar a Rusia de la mejor manera, pero incluso Shot dice que Ucrania ha perdido solo unos 6.500 soldados. Comparadas con Rusia, las bajas de Ucrania son mínimas. Las matemáticas resaltan que, suponiendo que las 10.000 bajas rusas mencionadas anteriormente sean precisas, y que ese número es conservador, Rusia ha perdido más de 15 soldados por cada baja ucraniana en la batalla por Pokrovsk. Por supuesto, las fuerzas invasoras normalmente esperan perder más soldados que las fuerzas defensoras fortificadas. Aún así, una tasa de bajas 15 veces mayor que la de Ucrania no es favorable para Rusia. Esto nos muestra que Putin está perdiendo tropas, y pinta un panorama muy diferente de la situación en Pokrovsk al que Putin quiere mostrar. Esto nos remite a lo que mencionamos antes en el video, la coincidencia con el anuncio de Putin sobre la supuesta captura de Pokrovsk. A estas alturas, está claro que la ciudad no ha caído. Esto significa que Ucrania sigue causando bajas a Rusia, aumentando las ya provocadas. Putin quiere que el mundo crea que Pokrovsk cayó tras su reunión con enviados de Estados Unidos, como Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, el 2 de diciembre. Esa reunión ya terminó cuando veas este video. Sin embargo, varios medios y personas sugieren que Putin exagera la victoria rusa en Pokrovsk y oculta las pérdidas de Rusia, para dar la impresión de que Rusia está haciendo las cosas mejor de lo que realmente está. Antes de esta reunión, el Instituto para el Estudio de la Guerra ya lo afirmaba. El Kremlin ha hecho repetidamente afirmaciones exageradas sobre el campo de batalla como parte de su esfuerzo continuo de guerra cognitiva para retratar falsamente una victoria rusa como inevitable, de modo que Ucrania y Occidente cedan ante las demandas de Rusia. The Moscow Times informa que Iván Stupak, exoficial ucraniano del Servicio de Seguridad de Ucrania y experto militar, comparte estas opiniones. Stupak dice que la declaración de Putin sobre la caída de Pokrovsk tiene que ver con crear una imagen de que Putin está en control, que tiene la situación firmemente en sus manos, para enviar un mensaje a los estadounidenses de que todo va bien para Rusia, mientras que todo va mal para Ucrania. Las afirmaciones de Putin simplemente no reflejan la realidad. Eso lo dice The Telegraph. Deep State, una organización de inteligencia de código abierto que informa sobre Ucrania, afirma que varias zonas de Pokrovsk siguen fuertemente disputadas. Hasta el 2 de diciembre, Rusia no ha reclamado la victoria que Putin dice. El jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, Andriy Kovalenko, afirma que el anuncio de Putin iba dirigido solo a audiencias occidentales y buscaba aumentar la presión diplomática. Se trata de crear una impresión de fuerza. Putin espera que sea suficiente para convencer a Estados Unidos. Ucrania tendría que hacer más concesiones a Rusia, incluyendo incluso la cesión de territorio, si se quiere declarar la paz. Los medios rusos están diciendo lo mismo, informa el Telegraph. El periódico ruso Komsomolskaya Pravda, con sede en Moscú, informa que los avances muestran que más territorios ucranianos están bajo nuestro control. La próxima vez Rusia podría imponer condiciones más duras. El camuflaje que Putin usó en su anuncio fue parte de una rutina para mostrar fuerza militar a Estados Unidos. Según CNN, el 2 de diciembre, el medio indica que Putin mantiene sus demandas maximalistas, como que Ucrania entregue gran parte de Donbass, incluida Pokrovsk. El anuncio teatral mostraba a Putin como un líder fuerte guiando a las fuerzas rusas hacia una victoria inevitable. Putin dice que Pokrovsk, Povchansk y Kupiansk ya cayeron y que el resto de Ucrania pronto la seguirá. La realidad es distinta, pero a Putin no le importa que coincida con su versión. Necesita que los delegados enviados por Estados Unidos a Moscú le crean.
Si Witkoff y Kushner caen en sus mentiras, transmitirán la versión falsa de Rusia a la administración Trump. Esto haría que Estados Unidos presione más a Ucrania para que ceda más en un acuerdo de paz. Si todo sale bien, los más de 10.000 soldados que Putin envió a morir en Bakrovsk habrán valido la pena y él conseguirá lo que quiere. La gran pregunta ahora es simple. ¿Funcionará la estrategia de Putin? El presidente de Rusia ha intensificado la propaganda antes de su reunión con la delegación estadounidense. Más allá de las falsas victorias en ciudades clave, Putin acusó a los aliados europeos de Ucrania de sabotear los intentos de paz de Estados Unidos en ese país. No buscan la paz, apoyan la guerra, informa PBS. Putin lo dice en un foro de inversiones antes de reunirse con enviados de Estados Unidos. Putin afirmó que Europa busca bloquear el proceso de paz y aseguró que Rusia está lista para pelear. Estos comentarios realmente no pretenden ser otra amenaza más contra Europa. Más bien, Putin está tratando de comunicar otro mensaje a Estados Unidos. Putin elogia a Estados Unidos por su esfuerzo en el acuerdo de paz y halaga a su pueblo. ¿Van a permitir que estos europeos belicistas impidan convencer a Ucrania de que este acuerdo es el mejor trato posible? Es astuto. Algunos dirían inteligente, pero todo lo que hace Putin se basa en mentiras. Que Estados Unidos lo note o no definirá el resultado de las discusiones en Moscú. Eso ya debió pasar cuando veas este video. Sobre Pokrovsk, la situación es mala para Ucrania. Putin podría mentir sobre la caída de Pokrovsk, pero según The Guardian, el fin de la ciudad ya se acerca. Ucrania busca retrasar el desenlace para mejorar su posición en negociaciones y causar más bajas a una fuerza rusa ya agotada. Pokrovsk probablemente caerá, pero aún no cae. Ucrania necesita que Estados Unidos entienda el daño causado a Rusia y las miles de bajas. Las fuerzas de Putin en Donetsk enfrentan más desafíos tras la caída de Pokrovsk. Por ahora, mientras Putin miente descaradamente sobre Pokrovsk, las fuerzas rusas están caminando directo al infierno. En otras partes de Ucrania, se están activando trampas y voluntarios estadounidenses están ayudando a Ucrania a causar aún más bajas en la dirección de Lyman. Esto demuestra que Rusia está lejos de la victoria inevitable que dice Putin. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más información sobre Pokrovsk y las negociaciones de paz en Ucrania. Gracias por vernos.